Vivimos rodeados de expresiones artísticas, desde las cuevas de Altamira hasta tu Instagram. Pero ¿podemos afirmar que todo eso es arte? ¿De dónde viene esta palabra que usamos para describir todo eso? Y en definitiva, ¿qué significa arte? En este video empezamos a desvelar este misterio. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a explorar un tema fascinante, el origen de la palabra arte. Porque aunque parece un término sencillo, ha dado pie a un montón de debates y controversias. ¿Por qué? Algunas veces porque no se atreven a definirlo y muchas otras porque lo quieren adaptar a visiones ideológicas dominantes. Es que definir arte no es tarea fácil, ya que parece abarcar cosas tan diversas, desde las primeras creaciones de la humanidad hasta las expresiones más modernas y experimentales. Con el paso del tiempo, el significado de arte ha ido adquiriendo matices que a veces lo aclaran, pero en otras ocasiones lo enredan aún más. Por eso, para entenderlo mejor, empecemos por lo básico. En su origen histórico, hay tres términos griegos que se entrelazan inseparablemente: poiesis, tecné y aretes. Pero tranquilos. No necesitamos un curso express de griego, vamos a ir desglosándolo todo paso a paso. La palabra poiesis proviene del griego poiein, que significa producir, crear o conformar algo nuevo. Indica más específicamente crear algo de la nada, sin un antecedente previo. Es como dar a luz o concebir una idea en el mundo material. Abarca cualquier acto de producción o creación realizado por la naturaleza o el ser humano. De aquí que llamemos a unas creaciones naturales y a otras artificiales o hechas con arte. Este producir es transeúnte, es decir, la acción del creador recae sobre algo que se realiza. Guiado por principios racionales, trabaja para materializar una idea en una entidad nueva y concreta, distinta de él mismo. Ese objeto creado refleja cuánta es la racionalidad, experiencia y habilidad de su autor. Pero la finalidad de este proceso va más allá de solamente crear un objeto. Lo producido debe contribuir al desarrollo integral del individuo y de la sociedad. Como ya podemos entender, la labor artística pertenece al género de la palabra poiesis, ya que debe materializar una idea en un ser real mediante un trabajo racional propio de un ser humano. Un auténtico artista busca constantemente mejorar su creación, ganar experiencia y profundizar en el significado de sus obras. No se trata solo de tener buenas ideas, también hay que saber cómo producirlas. Un artista no es aquel que expresa emociones sin sentido, ni menos el que crea cosas frívolas o mediocres que degradan al prójimo. Es fundamental trabajar con madurez y asumir la responsabilidad de cómo sus creaciones afectan a los demás. Tecné es otro de los términos griegos relacionados con el arte. Aristóteles lo define en la Ética como la disposición racional verdadera de un sujeto orientada a la producción, con lo cual lo vincula a la palabra poiesis. Mientras que poiesis destaca el acto de producir, tecné se enfoca en el cómo se produce. Tecné representa el saber hacer, un conocimiento práctico que ordena y guía la producción de un artefacto u obra mediante criterios racionales y métodos específicos y eficaces. Por eso se traduce comúnmente como técnica en dos sentidos: un sistema de principios y leyes que capacitan a la persona para producir de manera efectiva y eficiente, y un proceder sapiencial planificado y organizado para llevar a cabo la producción. En la Suma Teológica, obra de Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, explica la tecné con la expresión latina recta ratio factibilium, que se traduce más o menos como razón recta de lo factible. Aquí recta significa verdadero, correcto, adecuado, y ratio traduce el término griego logos, que abarca los significados como palabra, verbo, discurso, racionamiento, cálculo y explicación. La recta ratio o tecné es un sistema racional que guía el proceso productivo considerando la finalidad del obrar y la naturaleza humana. Debe orientar la acción hacia un fin concreto, asegurando que tanto el proceso como el resultado sean racionales y adecuados. Lo producido refleja si una persona posee tecné y en qué grado la domina.
La palabra tecné enriquece el concepto de arte, al enfatizar que la labor artística debe ser guiada por principios y criterios prudentes, racionales y adecuados. A lo largo de la historia, los artistas han aprendido de los descubrimientos y experiencias de otros, permitiéndoles pararse sobre los hombros de gigantes para crear obras significativas. Sé que hablar de arte y técnica puede malinterpretarse, ya que a menudo se ve la técnica como reglas rígidas. Sin embargo, obrar guiados por un sistema ordenado de principios y procesos es esencial para lograr buenos resultados. La técnica, tecné, no limita al artista, al contrario lo libera y le permite crear obras más significativas y simultáneamente adquirir maestría. La visión negativa sobre la técnica puede hacer pensar que hay que crear rompiendo reglas que ni siquiera se poseen, lo que puede resultar en obras deficientes. La tecné se opone al obrar caótico y errático. Quien trabaja sin principios o se deja llevar por sentimientos no puede construir un sistema, ni dejar un legado, ni generar experticia, sino que entorpece la producción eficaz. Trabajar sin reglas a menudo oculta la falta de profundidad y rigor profesional. Al contrario, cuando la labor artística se alinea con su naturaleza y con la tecné, se convierte en un proceso virtuoso, donde tanto el método como las obras se perfeccionan continuamente. Se dice que la palabra arte proviene de tecné, pero si fuera así deberíamos llamarlo técnica. La elección histórica del término arte destaca un aspecto fundamental. Arte proviene del latín ars, que se traduce comúnmente como habilidad u oficio, pero su origen tiene un matiz importante. Casiodoro, uno de los padres del pensamiento occidental, examinó minuciosamente los orígenes etimológicos de ars y señala que es una contracción fonética que proviene de dos términos griegos, que con el tiempo derivó en ars. Estas posibles fuentes históricas son arctet. Esta raíz sugiere que el arte regula y simplifica la acción humana. En este sentido, ars se define como aquello que circunscribe el obrar y lo sujeta a reglas para alcanzar un objetivo específico, mediante un desempeño excelente. Esto resalta los conceptos de poiesis y tecné que ya hemos explicado. Y el segundo término es aretes. Se traduce como virtud o excelencia, por lo que se utiliza para describir el proceso educativo del individuo orientado a crecer integralmente y a contribuir al bien común. Implica que toda la actividad humana debe aspirar a la excelencia y al trabajo virtuoso, capaz de producir obras sobresalientes. Tanto arctet como aretes enfatizan que el saber hacer del arte busca perfeccionarse y producir obras de la mayor calidad, impulsando a la vez la madurez artística del creador. Al usar el concepto de aretes en relación al artefacto creado, se enfatiza, en primer lugar, su integridad, es decir, que el producto final esté bien elaborado y cumpla con su naturaleza y propósito artístico. Esto está relacionado con las condiciones objetivas de la belleza artística: integridad, proporción y claridad. Así, aretes y belleza son inseparables, lo que resalta que el arte debe ser una actividad virtuosa destinada a crear belleza, el atributo más excelente al que pueda aspirar una obra. En resumen, aunque el concepto original de arte abarca cualquier producción humana, su estudio nos brinda una comprensión más profunda de las bellas artes. Al conocer el origen etimológico de estas palabras, podemos apreciar mejor el trabajo artístico y distinguir lo que es realmente una obra de arte. Los conceptos griegos que hemos explorado son más relevantes que nunca. Los artistas de hoy deben combinar la producción auténtica, poiesis, la sabiduría técnica, tecné, y la búsqueda de la excelencia, aretes, para crear obras que no solo conecten con el público, sino que también reflejen la complejidad de nuestra experiencia humana y nos ayuden a trascender. Así que, queridos amigos, gracias por acompañarme en este fascinante recorrido a través de la palabra arte. Hemos develado sus secretos. Bueno, espero que te haya gustado este video y no olvides de darle al me gusta, suscribirte por favor, compartirlo con tus amigos y seres queridos, y también déjame tus comentarios o preguntas para que así podamos seguir conversando y ayudándonos a profundizar en estos temas. Nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga mucho.